Bueno, como comunicadora pienso que lo más importante es aprender a definir o a detectar cuál es la violencia simbólica. La violencia simbólica es un tipo de violencia que está presente en todo el resto de las violencias, es lo que permite la escalada hacia la escalada de violencia hacia lo más extremo y lo más definitivo, que son los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios. Es lo que nos va generando una estructura mental violenta, porque es desde lo sexista, desde la desigualdad, y como se da a través de mecanismos culturales, pasa desapercibida. Esos mecanismos culturales son los cuentos, los diarios, las noticias, las películas, el discurso, el lenguaje. Es como una ley silenciosa que va naturalizando, normalizando, o sea, haciendo norma, todo el resto de las violencias. Por ejemplo, en la niñez, todos estos discursos que hemos ido recibiendo, ¿no? No llores, maricón, qué linda princesita tengo, ay, igualita la mami, mirá qué bien que juega a limpiar, si te pegas porque gusta de vos. ¿Qué significa eso? Que creo que lo hemos escuchado todas, todes. Esto es unir directamente la violencia al amor, ¿no? Y el amor no debe ser violento. Pero si a vos de niño o niña te explican que tu compañerito te pega porque no sabe cómo expresarse y porque gusta de vos, ya naturalizás para tus relaciones futuras que ese golpe implica amor. Y la verdad es que no. Y como comunicadora, siempre tengo que estar muy atenta, soy un poco torpe, a no invisibilizar realidades. Entonces hay que hablar de todas las corporalidades, de todas las identidades. Acá, por ejemplo, hay una niña gorda que está escondida, ¿no? Porque también tenemos internalizada la gordofobia y no nos damos cuenta. Esto de que constantemente tenemos que estar cuidándonos para no engordar, que todo nuestro discurso y las publicidades siempre tienen que ver con cómo se ve nuestro cuerpo y qué cuerpos se muestran y qué cuerpos no, y qué cuerpos se construyen desde estas miradas y qué cuerpos no. Y también empiezan a aparecer las personas con discapacidad, que suelen estar también invisibilizadas en los cuentos, en las revistas, en la mayoría de las publicaciones, salvo que sean específicas de ese tema. Entonces, hablamos de un sistema patriarcal que tiene al hombre como el centro del universo, que ha escrito las normas, las leyes, la historia, que tiene la voz y ha tenido los derechos absolutos por el hecho de nacer hombre, la heteronorma y la binaridad. Heteronorma obviamente tiene que ver con la heterosexualidad y la binaridad es esta binaridad biologicista que implica que si naciste con vulva sos mujer y si naciste con pene sos varón, negando la construcción de género, la identidad de género, con todas las otras variables que tenemos además de lo biológico. Y todos estos roles y estereotipos que empiezan a aparecer con los mensajes que vamos escuchando desde que nacemos, generan lo esperado. Los roles, los estereotipos y los mandatos de género nos ubican como en unas cajitas y se espera que seamos eso toda la vida. Entonces, cuando nos corremos de esos lugares, ahí aparece el disciplinamiento, la moralización. Los roles y estereotipos de género generan asimetrías, son relaciones asimétricas. Si hay asimetría, hay desigualdad. Y si hay desigualdad, hay violencia. Cuando las relaciones no hay simétricas, hay algún tipo de violencia, porque quiere decir que alguien está por encima de la otra persona. Dentro del entrenamiento patriarcal tenemos los machitos y las princesas, ¿no? Esto de que si sos varón, sos superhéroe, científico, soldado, guerrero, deportista, el capitán. Si sos nena tenés que ser linda, princesita, suave, dócil, ordenada, peinada, no podés ensuciarte. Y los juguetes que nos dan desde que nacemos, por ahora ya están empezando a cambiar, tienen que ver con esos mecanismos de ubicación y de control. Porque a los varones les dan todos los juegos, menos los bebotes, menos los de cocinar, que son los que nos dan a las niñas, ¿no? A las que designan niñas. Entonces, nos están preparando ya para ser la buena mamá, la buena esposa, o sea, siempre funcionales a las necesidades de los demás. ¿Qué pasa con los varones? También el patriarcado o el machismo los empieza a recortar en sus emociones, en las prácticas cotidianas. Esto de que un varón quiere abrazarse con otro varón, por ahí ahora está empezando a suceder, ¿no? De poder demostrarse afecto y de, puto, ¿no? O sea, es como que se empiezan a sacar, porque también estos insultos están insultando a lo femenino de los varones.
porque lo femenino está mal visto. Entonces, no llores, pareces una nena. ¿Qué es ese pareces una nena? El mensaje que se da no solamente es que vos no podés llorar porque sos varón, es porque sos una nena, y parece que ser nena es algo malo, dicho de esa manera. Entonces ese pibe ya entiende que ser nena es malo, o sea que yo soy un poquito más que esa nena. Los juegos, los colores, la ropa, los cuentos, los chistes, los programas de TV construyen, refuerzan y sostienen todos estos roles, los estereotipos de género y las desigualdades que generan. Eso es la violencia simbólica. Las niñas que no se adaptan a esos estereotipos son las machonas, las varoneras, Carlitos. Fíjense que justamente ese disciplinamiento es masculinizándonos. Entonces, es como un doble juego, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy lo contaba, juego muy bien al metegol, cuando quieran les hago un desafío, me voy el sábado. Y yo siempre, desde chica, decía que jugaba como un varón. Juego re bien, juego como un varón. Y muy de grande, diría hace unos años, me cayó la ficha de que yo juego como quien soy yo, una mujer. Entonces después pensar, claro, o sea, hacer así este movimiento, digo, ¿por qué yo no lo podría hacer como mujer? ¿Y qué tenía que ver eso? Con que siempre todos nuestros referentes fueron los varones. Cuando hablamos de que los varones son los que construyeron las historias, o sea, fíjense qué pocas referentes femeninas tenemos, que por ahí ahora también están siendo visibilizadas, ¿sí? Entonces los varones con carácter son fuertes, líderes, tienen don de mando, y las nenas o las mujeres con carácter son histéricas, mandonas, caprichosas. Entonces empiezo a plantear también nuevos discursos, no solamente desde lo visual. Esta piba con una pelota de fútbol no está en lo esperado. Y además, no es una piba, y ahora vamos a ver publicidades, dentro de la hegemonía blanca, que es la que instalan constantemente en todos los espacios de nuestra vida. Entonces, tengo derecho a jugar a lo que quiera, los juegos y juguetes no tienen género, ni varonera ni marimacho soy quien quiero ser, puedo hacer todo lo que quiera y si no, aprendo. En que las nenas empiecen a entender que tienen exactamente las mismas capacidades que los varones, que no hay nada biológico que nos defina como puedo jugar al metegol o no, puedo jugar al fútbol o no. Tiene que ver con las posibilidades que tuvimos desde chicas de acceder a todas esas situaciones o no. Hoy en día, si ves cambiar, las jugadoras de fútbol femenino, por ejemplo, de mi país, están por disputar la final de los Panamericanos. Y fue un trayecto muy cortito, ¿no? En estos tiempos, en el que se empezó a visibilizar esa lucha y esas desigualdades. Pibas que tenían que dormir en el micro porque no tenían un hotel donde quedarse antes de jugar un partido, porque no tenían plata, porque les daban 150 pesos argentinos de viáticos, que no tenían botines, no tenían remera, o le daban la remera que ya no usaban los varones. Piensen todo eso y piensen en otras generaciones un poquito más atrás. Esta es Luqui Sandoval, si quieren la pueden buscar. Ella es arquera de Independiente, es arquera de las Pioneras, es una genia. Y ella contaba una historia que cuando eran chicas pedían pelotas de regalo. Y siempre le regalaban bebotes. Entonces pedían pelotas, le regalaban bebote, pelota, le regalaban bebote, le sacaban la cabeza al bebote y jugaban a la pelota con la cabeza al bebote. Y bueno, ¿por qué? Porque no tenían derecho a jugar. Fíjense algo tan simple que no lo pensamos. Nosotras no teníamos derecho a jugar al fútbol y a otras cosas. Hoy lo hablábamos, el patio de la escuela, ¿de quién es? De los varones. ¿Por qué? Fíjense la construcción de los espacios que tenemos. Y eso como docentes también hay que prestarles atención. Bueno, a ver, juguemos todos juntos, hagamos algo que podamos compartir. Si las nenas también pueden pegarle a la pelota, y los varones también pueden saltar a la soga. Pero esos espacios también están indicando un control sobre los cuerpos, una definición de las identidades, que una vez que los empezás a ver, hay que empezar a generar, digamos, nuevos modos de relacionarlos y de reconocer esos espacios. ¿Y quiénes son dentro de esos espacios? Bueno, lo mismo, ¿no? Esto de los roles y los estereotipos de género, que dijo que los nenes no pueden jugar con muñecas, o que a las nenas les tiene que gustar el rosa, que un papá no puede ser manicuro. Esto tengo derecho a sentir, tengo derecho a llorar, a emocionarme. Para mí es muy importante que empiecen a hablar ellos, ellas, ellas.
Y no nosotros diciendo, los chicos tienen derecho a llorar, a emocionarse. No, que las voces las empiecen a tomar ellos, ellas, ellas. Así. Bueno, Baby Sec, ser niñas es querer verse bien. O sea, ustedes nacieron, lo que querían era verse bien, yo también. Eso, o sea, nacés y nacés para eso. ¿Y qué niña? Una niña blanca, rubia, de ojos celestes, ¿no? Ahí hablamos de la hegemonía blanca. Vamos a ir viendo cómo se repite también en les adultos. Acá dicen, ahí no se llega a leer, una nueva generación de cacerolas para una nueva generación de niñas. La merienda de los hombres fuertes. O sea, yo no sé si ustedes ven muchos hombres, yo veo niños que además están comiendo pizza y que además cada uno tiene su pelota. Cuando hablamos de los cuerpos, de la territorialidad, de yo tengo la pelota, soy el dueño y elijo cuándo jugar y cuándo no. Eso también es un símbolo muy fuerte en los niños. Este de acá, bien, porque está dándole de tomar, ¿no?, la leche a un bebé. Bien, buenísimo. Vamos acercando la paternidad de vuelta a los varones. Pero, ¿qué nene es? Tenés un nene rubio, blanco, y el muñequito, ¿cómo es? Es igual. Fíjense que ni siquiera pusieron, no sé, otro muñeco, es igual a él, y todo de celeste. O sea, arreglamos por un lado, que si bueno, qué bueno los roles, los estereotipos, los re rompimos, pero sostenemos la hegemonía blanca a morir. Y acá, esto había sido una campaña de Carrefour, que es el supermercado de allá, y Carrefour, con C, dijo con C de campeón, por el Día del Niño, además, con C de campeón, con C de cocinera, con C de constructora y con C de coqueta. Científica, no. ¿Cuál otra habían dicho hoy? Además de científica, no me acuerdo, porque hicimos un trabajo con quienes habían venido. Habían encontrado otra más que ahora no me puedo acordar. Yo decía, puedo con C un montón de otras palabras, ¿no? Pasa. O sea, esas son. Gracias. Es cómo nos van estructurando y cómo nos van ubicando. O sea, una niña no puede ser constructora. Bueno, este es un personaje que yo tengo que es un niñe trans. Tengo derecho a construir mi identidad libremente, mi cuerpo y mis emociones no deben ser violentados. Quiero vivir sin desigualdad ni discriminación. Soy una persona. Empezar a entender también como docentes formadores que estamos tratando con personas. Y que hay muchas cosas que no haríamos o no le diríamos a los adultos y que muchas veces reproducimos con ellos, ¿sí? Empezar a estar atentos también a cómo se construyen esos diálogos. Bueno, sobre la identidad de género, si querés, pasa. Bueno, acá. Love es la marca de este perfume, de este desodorante. Entonces dice, amor, que es la marca, es suavidad de bebé porque la inocencia es más sexy de lo que parece, de lo que pensás. Apología del abuso sexual en la infancia de acá la China. Está bien, no es una nena, es mayor de 18, nada más está haciendo de nena, te puede decir alguien. Sí, genial, pero ¿cuál es el mensaje que vos estás dando? Pensemos un poco más. Pensemos en la mujer absolutamente depilada, que no puede tener arrugas, que no puede tener canas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los cuerpos que hay que sostener como sea? ¿Qué pasa con los concursos de belleza? Bueno, yo los comparo con vacas, porque nos ponen en la misma situación. Le miran los dientes, le miran la pata, a ver el culo, el culo que tiene la vaca. ¿No? Y esto es otro modo de seguir legitimando esta construcción de un cuerpo hegemónico. Y la deshumanización, cosificar, cuando dice, ¿es cosificación? Sí, es deshumanizar, es que sea solamente un objeto puesto en una vidriera. Ay, bueno, pero ella elige ser ese objeto. Sí, perfecto, pero no estamos hablando de lo que elige ella. Estamos hablando de la generación y construcción del sentido, ¿sí? Es algo colectivo y tiene que ver con que, bueno, siempre fue así. Bueno, lo cambiamos. ¿No? ¿Por qué tiene que seguir siendo así? Y acá. Refranes y violencia simbólica. No los hice yo, existen, búsquenlos en Google. A la mujer en casa nada le pasa. Pero si pensamos que la mayoría de los femicidios son adentro de casa, la costumbre es ley, no habría malos hombres, no habría malas mujeres. O sea, la culpa igual siempre es nuestra. Lo que cuesta vale, la cabeza de la mujer el marido, niños y mujeres dan más disgustos que placeres, palabras de mujer no se han de creer. Y el amor todo lo perdona, a mí me encanta. ¿Cuántas veces lo escuchamos?
Entonces ahí entras en el círculo de la violencia porque decís, sí, lo hago, ¿cómo lo voy a perdonar? Flaca, te está pegando, te insulta, te pellizca, te deja encerrada en tu casa. Eso no es amor. No todo hay que perdonarlo. Porque te quiero te aporreo. Es lo mismo que hay, porque te quiere te pega, nenito, ¿no? ¡No! Pero estos refranes son esa violencia simbólica que nos van poniendo tic, 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 porque te quiero te aporreo, porque cuando se pelean de chicos se llaman de grandes. Todas esas pavadas que repetimos muchas veces sin pensarlas, ¿qué significaba? Y el que más me gusta a mí es, más valía llorar las muertas que en poder ajeno. ¿Femicidio? Esas son las violencias que pasan desapercibidas, que se repiten, que construyen esa estructura mental y que llegan hacia arriba. Y después esto, las revistas para mujeres. Alimentación, ejercicio y tratamientos, 3 ejes para una puesta a punto express de cada verano. Metele pila y además puesta a punto. O sea, me miden el aceite, el cambio de gomas, soy un auto, una moto, ¿qué onda? ¿Se entiende qué puesta a punto? Bueno, ¿cómo recuperar tu cuerpo después del embarazo? Porque parece que te lo roban, no sé, yo si te lo lleva. Tenés 40 como para ser de 20, tenés 50 como para ser de 20. ¿Cómo lograr que el culo te quede en la nuca? Sería un peligro escatológico, imagínense el culo en la nuca. O sea, los diálogos. 200 dietas para tener el cuerpo de Mengochita. O sea, yo creo que ella va a necesitar su cuerpo. ¿Para qué quiero yo el cuerpo de Mengochita? Fuera celulitis estirada en un mes, yo me tengo que morir para que se me vayan. No sé ustedes. Entonces, ¿que me voy a morir? ¿Qué onda? Si se me van en un mes, bueno. Entonces, fuck you, revistas para mujeres, o sea, basta de estas construcciones súper dañinas, de estos cuerpos hegemónicos, si querés cambiar, que nos queman la cabeza. Digo, si en algún momento nos diéramos cuenta que estamos re buenas todas como estamos, quiebran todas las empresas de belleza. Y esto que es importante desde la docencia, ¿no? El lenguaje es una construcción cultural, eso está claro, pero que además construye sentido. Entonces, si nosotros tenemos una construcción cultural que también construye la estructura mental y que es sexista, nuestras acciones van a ser sexistas, van a ser discriminadoras, van a ser homofóbicas, lesbofóbicas, racistas, clasistas, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a construir el lenguaje para dejar de reproducir esa violencia simbólica que está ya presente? Y como toda construcción está dirigida para sostener, reforzar determinados intereses y privilegios. ¿Qué son privilegios? Me pregunto. ¿Qué son privilegios? Yo, por ejemplo, estoy parada acá, ustedes me están escuchando, eso es un gran privilegio. ¿Sí? Yo soy una mujer blanca que pudo estudiar, heterosexual y cis, esos son muchos privilegios, porque por ser así, hay muchas discriminaciones que yo no las sufrí. Tengo acceso a la educación, al sistema de salud. Esos también son privilegios. ¿Por qué? Porque los derechos que yo tengo no son derechos a los que todas las personas ahora tienen acceso de la misma manera. Los privilegios son las oportunidades, derechos y libertades para pocos. Entonces, cuando se sostienen los privilegios, lo que se sostiene es la desigualdad y entonces la violencia. Esta es mi hija, Carito, y Carito es una pequeña pichón de feminazi. Y, por ejemplo, si dicen chicos salgan al recreo, no salen. Ya acá le agregué un poco más, porque ella no va a decir todo esto. Pónganle, Carito, no me escuchaste, chiques, maestra, si no se le activa la femicenial, y ella, yo diría, yo me quedo acá porque no soy ningún chico, basta de doble moral, de visibilizar, silenciar, recortar y tutelar nuestros cuerpos y nuestras vidas, vamos a liberar a las alienadas y a tirar el patriarcado ya, no salgo nada. Y no sale en la vida real. O si dice, chicos, cállense, ella empieza a hablar a propósito. Porque entendió que ella, en ese chico, no está incluida. Piensen esto, chicos, salgan al recreo, salimos todos. Chicos, vamos a jugar fútbol, ¿quiénes van? Los varones. Quizás ahora empieza a cambiar un poquito, ¿no? El tema de que haya nenas que van también a jugar al fútbol, si las dejan. Entonces, si querés cambiar. La construcción del lenguaje también tiene que ver con toda esta violencia. Estas son láminas de ESI que usamos allá. Y hablamos de la hegemonía blanca, ¿no? Entonces cuando te dicen, ¿me pasás el color piel? Y te pasan el rosa clarito. ¿El color piel de quién? ¿Hay un solo color de piel?
Eso es hegemonía blanca, eso es racismo. Hay muchos colores piel. Entonces, carito, si te dicen pasame el color piel, te tiran todos los colores, ¿sí? Porque también entendió eso. Pero fíjense, las láminas de ESI, de educación sexual integral, porque sigue siendo ese cuerpo hegemónico de esa construcción, pibes que no tienen discapacidad, que son flacos, que son rubios y que son lo que se debería hacer según nuestra cultura. Por eso también empieza a haber otros cambios y hay otro modo de comunicar todas esas otras realidades. Y empiezan a aparecer las personas con discapacidad y su sexualidad y el deseo y el derecho a ser criados, criadas, criades en libertad. Entonces, ¿qué cuerpos se muestran? ¿Por qué algunos cuerpos se aceptan y otros no? ¿Qué pasa con los cuerpos de las personas con discapacidad? ¿Los únicos cuerpos posibles son binarios? ¿Y cómo construye el machismo, la cultura patriarcal, lo normal? Entonces, primero, antes de ir a lo normal, voy a preguntar esto. ¿Hay cuerpos incorrectos? ¿Nació en un cuerpo incorrecto? Entonces, no, nadie nace en un cuerpo incorrecto. Ese modo de decir también es dañino, porque la persona trans no nace en un cuerpo incorrecto, nace en el cuerpo que tiene, y después su construcción hará que defina cómo quiere modificar o no ese cuerpo. Pero el cuerpo no es incorrecto, nosotros le decimos que es así. ¿Y lo normal? ¿Qué significa normal? Les pregunto. ¿Qué es normal? ¿A qué les suena? A norma. Lo normal se percibe como lo natural y en realidad es lo hecho norma, lo normalizado. No hay nada natural, somos seres culturales. Lo más natural que tenemos es la menstruación, los problemas hormonales que podamos tener, que no sean inducidos por hormonización por fuera, pero no hay nada natural, ni siquiera nuestro cuerpo ya casi es natural. Piensen que desde que nacemos vamos adaptándonos para ser aceptados. Esto de mantener el físico de cierta manera, al ponernos algo. Piensen a las niñas cuando nacen, ¿qué les ponen? Aros. ¿Por qué? Para que no se confundan. ¿Con quién? Para que se sepa que no son varones. Pero ¿por qué los aros no se los ponen a los varones? Y la marca sí la tenemos nosotras. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tu mamá no te lava con jabón Fairy? Le pregunta. Racismo. Mirá cómo cubre el negro y la pinta de blanco. Racismo. Son publicidades, ¿eh? Y yo este año hice un poco una campaña por el tema de las fiestas patrias. Allá en Argentina se siguen, no sé acá cómo es, se siguen disfrazando de la mantigua, del caballero, y le meten black face. O sea, le pintan con corcho la cara. La negritud es una identidad, es un modo, es una persona, digo, no es un disfraz. Eso también es racismo y se sigue reproduciendo. Y las historias que se cuentan son siempre las de este. Ni la de este, ni la de esta, ni la de esta. Acá en este es, soy el más capo, ¿no? Y está en la posición esta típica del hombre que parece que tiene que respirar. O sea, tiene que tener las piernas muy abiertas, ocupar como el espacio. Y esta mujer que dice, no me puedo mover. Piensen en la ropa de las mujeres históricamente planteada para que no podamos movernos ni escaparnos ni nada. Los tacos, el corpiño, o sea, algo más incómodo que el corpiño. ¿Por qué nos pintan? Es re racista, dice el nene. No lo entiendo, ¿no lo ven? Le dice la nena. Bueno, tengo una discapacidad, no soy discapacitada, y esa es una gran diferencia. Bueno, vos después vas a hablar más, ¿no? Son personas, no los define la discapacidad, tienen una discapacidad. Tengo voz, sentimientos y pensamiento propio. No le pertenezco a nadie, soy una persona en construcción, en un mundo que no me ve. Esto también va un poco con lo que hablamos hoy de él y con mis hijos no te metas, y esto de que mis hijos son mis hijos y yo los educo como quiero. No, tus hijos no son de tu propiedad privada. Vos los cuidás, los criás. Tenés la responsabilidad de hacer que se le cumplan todos los derechos. Vos no tenés derecho a quitarle ningún derecho a tu hijo porque pensás que es de tu propiedad. Eso también es importante. Entender que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Y esos derechos, uno es la educación.
Y ustedes como sujetos educadores tienen un poder tan grande de cambiar esas vidas y de hacerles ver y entender un montón de cosas que quizás después en su casa chocan, pero que empiecen a ver de otra manera y que empiecen a percibirse de otra manera que como los definen los demás, ¿no? Las nenas y adolescentes con discapacidad tenemos derecho a ser escuchadas y recibir educación sexual integral. Este es un dibujo de una campaña que hice, por eso solamente está referido a niñas. Esto, tenemos derecho a descansar y jugar. Esto es sobre los derechos que, bueno, este año se cumplen años por la convención. A decir lo que pensamos, a que nos cuiden cuando no nos sentimos bien, tengo derecho a vivir sin miedo, el Estado debe garantizar que nuestros derechos sean respetados, tenemos derecho a vivir en un núcleo amoroso de cuidados. Yo trato ya de usar ni siquiera la palabra familia, porque para mí la palabra familia, lamentablemente, empezó a tener como una cuestión de negatividad al volverse un núcleo en el que todas esas violencias se siguen reproduciendo, ¿no? Y que cuando te referís a familia, siempre te referís a familia patriarcal, al mamá, al papá, ¿no? Al papá. Y entonces las familias disidentes no aparecen. Y me parece que también empezar a cuestionar todos esos roles dentro de la familia, esas situaciones de desigualdad que se dan y de control, deberían empezar a ser núcleos amorosos. Tenemos derecho a un nombre, una nacionalidad, a construir nuestra identidad sin violencia y discriminación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y la otra pasará también. A la publicidad. Ahí. Bueno, esto de este año. A Valeria se le ocurrió averiguar a ver quiénes eran las más rubias entre Nueva Zelanda y Holanda, porque parece que no importaba tanto cómo jugaban, sino quién era más rubia. Las muñecas suecas eran un titular, hace un tiempito, no las puse, eran un montón, pero fíjense, muñecas suecas, ¿no? La construcción del imaginario que generalmente tiene que ver mucho con el porno. No solamente es bonita, también es muy buena, jugadora de voleibol y juega en la selección nacional del país. O sea, no importa quién es que hizo esta piba, sino si es bonita, tiene buenas lolas, etc. Las guerreras argentinas más sexys que nunca, listas para Río 2016. Ahí no hay ninguna guerrera, ahí está el culo de la guerrera y ella haciendo las señas, ¿no? Para que la otra saque. Fíjense que ahí no solamente se ve un pedazo, literalmente, sino que hablan de las guerreras más sexys. Son jugadoras profesionales de vóley. ¿La nació Messi? Paola Priego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural y está con el casco de esgrimista en bolas, así. A lo sumo Ronaldo se puede llegar a poner en una posición así porque le encanta, pero porque además le pagan un montón, digamos, ¿no? Pero después piensan en otro que se pueda poner en esta posición. No. Y entonces empecé a dibujarlas como personas, como deportistas. En esas situaciones en las que empezás a verlas como humanas también. En una previa de un juego, preocupadas por cómo van a salir, cuando ganan. Esto es lo que es una deportista. No esto. Por favor. Bueno, Vanini es una de las que quedó afuera por protestar, es una fenómena. Se puso en contra, digamos, de la AFA y la dejaron afuera de los Juegos. O sea, disciplinamiento puro. Ella, durante el Mundial que se jugó, constantemente la comparaban con Messi. Y ella decía, bueno, me parece bien lindo que me comparen con Messi, pero yo soy yo. ¿Cuándo van a empezar a nombrarnos a nosotras? Pensemos en quiénes fueron nuestras referentes en nuestra vida, en el deporte, en la literatura. ¿Tenemos muchas? ¿Las nombramos? O cuando sale alguna más o menos buena, automáticamente es la Ginóbili, es la Messi. Recién ahora, estas generaciones de pibas van a empezar a tener pósters de ellas. Piensen en lo importante que es poder tener un espejo. Yo tenía Maradona, qué sé yo, Batistuta, colgada en la pared. Pero esa no era yo. Y yo sabía que eso no lo podía hacer, con ella sí. Entonces después saqué esto, Messi, Wayne y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Una mujer es Marta, que es brasilera, que es goleadora de todos los mundiales, de los masculinos y los femeninos, que es una bestia jugando y no merece ser nombrada. ¿Se ve la importancia del lenguaje y de la violencia simbólica en lo que comunicamos? Igual Higuaín, o sea, que esté ahí para mí es medio es fake news, pero bueno, pongámosle, seguro lo ganó Messi. Esto, rosa celeste.
nosotras con cabeza de plancha y usted con cabeza de pelota. Explíquenme. ¿No? Entonces, nuestra lucha en el lenguaje no es por la E. Ni siquiera sabemos cómo va a quedar el lenguaje en tiempo, porque justamente es una construcción, es dinámica, pero es un posicionamiento político, que no necesariamente es partidario, es político. Lo que estamos queriendo decir con la E, aunque moleste, y mejor que moleste, es que hay un montón de otras identidades, además de la masculina. El genérico masculino, como decíamos, vamos al recreo, vamos a jugar fútbol, no nos incluye, salvo cuando quieren hacernos creer que estamos incluidas. Y esa E, lo que significa es que también pertenece a les no binarias, porque puede haber personas trans que se identifiquen con el género femenino, personas trans que se identifiquen con el género masculino, pero hay personas trans o cis que no se identifican ni con el género masculino ni femenino, son no binarios, pueden ir fluctuando, son realidades. Ahora te dicen, no, para mí todo mentira, es un invento de las feministas. Bueno, anda a caminar a la calle, anda y habla con esas personas y te vas a dar cuenta que son personas que sienten y expresan su género, su identidad de género de cierta manera. Y hay que respetarlas. ¿Cómo que no? Si a nosotras como mujeres tampoco nos han nombrado en la historia. Yo no voy a hacer lo mismo. Pasa, por favor. Bueno, este se llama Bruno Banani. O sea, no es un chiste, ¿eh? Y fíjense que Bruno Banani se pone el Made for Men y le aparecen 4 gomas. Porque ahí no hay mujeres. Te pones teta. Arriba, las mujeres de adorno. Pero preparando el marco para que aparezca el galán. Esos pechos no se censuran, ¿no? Uy. Segunda, ya me voy a caer. Dice, es hermoso tener a una chica rodeando por la casa. Me está pisando la cabeza y es una alfombra. Eso es una publicidad. Así. El monumento al mansplaining. Mansplaining es cuando los hombres te quieren explicar algo que vos sabés, haces todos los días, o la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y se creen que tienen razón y que vos, no sé, por ahí no te diste cuenta que estabas menstruando o que sentías, etc. Y en este caso, el monumento al mansplaining es Mr. Músculo. Si se fijan en el cuerpo, es como un cuerpo bastante estereotipado, pero además, ¿qué tiene? Un guardapolvo blanco. ¿Qué significa el guardapolvo blanco? Que es científico, que es maestro, ¿no? O sea, te trae la posta. Y él te trae con qué tenés que limpiar, pero Mr. Músculo limpia. No. Eso es mansplaining. Tomá, con esto vas a limpiar el inodoro, vas a tener más tiempo para jugar con tu hija. ¿Y cuál es el problema acá? Que no solamente que le da a la mami, que aparte, volvamos, fíjense el cuerpo de la mami, el cuerpo de la nena, el cuerpo, blancas de vuelta, divinas de vuelta. Pero además acá está la nena, o sea, le está pasando la posta a la nena. Ella también está escuchando cómo tiene que limpiar el inodoro. Entonces, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Pregunta Mafalda. Bueno, yo la sé de memoria, aquí no es mi ídolo. Después tenemos la mañana de Navidad, ella será más feliz con una Hoover, y está leyendo una, está como enamorada, ¿no? De la aspiradora. 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% mal. El 3% egoísmo es para que se fuera a comprar la camperita esta, obvio. Ahí está bien que sea egoísta. Pero fíjense, 97% entregada. Siempre para el otro, para los demás, ¿no? Sos la incubadora, la heladera, la cocinera, tenés que estar lista siempre, un Girl Scout. Y eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Y está bueno empezar a grabárselo, porque muchas de nosotras trabajamos 1 o 2 jornadas y después volvemos a casa y tenés la tercera jornada que es cocinar, limpiar, cuidar a los pibes, llevar al colegio. La carga mental que tenemos antes de irnos a acostar. Mañana tengo que empezar comprar la verdura, llevarlo al colegio, el regalito de cumpleaños. Es como una cosa que dice, basta, me quiero sacar el cerebro, ¿no? Y eso es violencia también. Deja de oler como niñita y huele a hombre. Y yo siempre digo que cuando era niñita enchivaba, apestaba, así que no sé a qué se refieren con oler como niñita. Y oler a hombre es bastante jodido también en algunos momentos, así que no me pondría tan orgullosa. Pero además se pasa un osito de peluche. Esto es lo mismo de no llores, pareces una nena. Se
qué feo, es como niñita, ay, esas flores. No entiendo. O sí entiendo. Comisión que te cobra tu mujer por irte de despedida de soltero. Bueno. Axe. 4 estaciones, 365 días, 365 mujeres. Porque él se pone Axe y vos te descerebrás y vas y le chupás el cuello y te le tirás encima porque no te puedes resistir. O sea que él se pone Axe y ¡pah! Caes. De vuelta vienen los cuerpos, ¿no? Bueno, si vas a pedir la light, también pídele un barniz a tu hermana. Volvamos a ser hombres. Hay hombres que se pintan las uñas, no sé qué tenemos que andar pidiéndole a la hermana. ¿De qué es la propaganda? De cerveza, de gaseosa, de desodorante. ¿Me explican qué tiene que ver si la pedís light y con pintarse las uñas? Eso es violencia porque sí. ¿Es siempre ilegal matar a una mujer? O sea, se lo pregunta en serio. Y ella no le estaba queriendo hacer los videos con la pasta linda. Pero la pregunta era si era siempre ilegal matar a una mujer. Todas estas cosas que vamos viendo y que nos causan gracia y que las vemos y hasta en algún momento nos parecen ridículas, nos van quedando en la cabeza, en algún reservorio. Y esto es lo que va permitiendo ese permiso a matar. Femicidio. ¿Cómo detectar a los que matan por amor? No matás nunca por amor. Eso no es amor. Matás porque es un femicida. Matás porque controlás, matás porque pensás que es de tu propiedad, matás porque antes que verlo en poder ajeno, ¿se acuerdan del principio del refrán? Matás por esas cosas, nunca por amor. Ahora tenemos la palabra femicidios. Antes le decían crimen pasional. Es lo mismo. Están tratando de instalar lo mismo. Y en el crimen pasional, ¿quién tiene la culpa? La víctima. Porque te mató, porque lo dejaste por otro, porque no quisiste seguir con él, porque la pollerita, porque se puso celoso, porque le contestaste, porque. Nunca se va a quién es el femicida. De hecho, los casos de femicidio tienen todos los nombres de las víctimas y no conocemos las caras de los victimarios. Tenemos el mismo sabor, o sea que somos consumibles, comestibles, ¿sí? Y entonces está bife, cacho de carne, cacho de carne. O sea, más literal, imposible. Yo, de verdad, hoy lo hablábamos, me encantaría estar en las reuniones con los publicistas para sacudirles un sopapo cada tanto, ahí me sale la violenta, porque la verdad, o sea, ¿cómo se les ocurren estas cosas? Se les ocurre porque tienen un libreto, el del patriarcado, porque dicen, qué idea maravillosa, pongamos una piba cagada a palo, pero sexy, reatrae, viene toda la carnicería, viene a comprar bife a lo loco. ¿Entiendes el razonamiento? ¿Cómo llegas a esa publicidad? ¿Pero qué implica esa publicidad? Que somos comestibles, tenemos el mismo sabor, somos consumibles, y además si te están pegando, por lo menos ponete pintalabio o algo, ¿viste? Porque tampoco es una chirusa. Ahora, en España hicieron una campaña que está muy mal hecha, y ahora les explico por qué. Solo se viralizó una parte. Del otro lado decía, si sufrís violencia de género, llamá al bla. De este lado dice, controla tu manera de vestir, maquillarte y comportarte en grupo. Se viralizó esta parte en las redes. Y entonces vos lees solamente esta parte y es, controla tu manera de vestir, maquillarte y comportarte en grupo. Porque si no, te voy a tener que matar por amor. Cambiemos. Feminismo interseccional, y que tiene que ver también con la educación, con la perspectiva de género, porque decimos perspectiva de género, pero en realidad es perspectiva feminista, porque tiene que ver con una búsqueda de igualdad, tiene que ver con poder entender que nos atraviesan un montón de violencias diferentes y no a todas las personas de la misma manera. Entonces, feminismo interseccional es luchar, no para ser más que los otros, porque bueno, ahora que vamos a ocupar el lugar de los hombres, los vamos a hacer pelote, les vamos a hacer lo mismo que nos hicieron. No, estamos tratando de subir, de tener equidad, igualdad de derecho, acceso a las mismas libertades que tienen. Entonces hablamos de la hegemonía blanca, del eurocentrismo, que eso implica colonialismo, racismo, xenofobia, implica el silenciamiento, la aniquilación, la apropiación cultural para vaciar de sentido las luchas de negres, aborígenes, campesinos y villeres. Yo hablo con la E. El androcentrismo, el hombre como el centro, ¿no? Entonces eso genera misoginia y LGBTI odio, porque si vos no sos
el hombre macho, sos disciplinado. Porque si vos tenés todo este discurso aprendido de que si llorás sos una nena, de que si olés como una nena, sos misógino, terminás siendo misógino. Nadie nace misógino ni machista, nos vamos construyendo, y todos somos, todas, todes. El patriarcado también es adultocéntrico. Como docentes, como mamás, papás, muchas veces como sociedad, desestimamos los sentimientos, las ideas, los pensamientos de pibes y pibas. Es como que lo que dicen y sienten ellos no valiera lo mismo que lo que sentimos y decimos nosotros. Y eso también como docentes tiene que ser un compromiso de comprensión total de quiénes son y con quién, a quiénes tenemos adelante. Bueno, entonces se construyen los cuerpos hegemónicos y se habla de gordofobia y capacitismo. Capacitismo es esta mirada que niega a las personas con discapacidad, ¿sí? Que las invisibiliza. Bueno, hablamos de especismo también. La heteronorma también genera LGBTI, NQV, son todos, lesbianas, gays, travestis, trans y no binarias, y Q son queers, odio. No es fobia porque no son cucarachas. O sea, le tenés fobia a las palomas, fobia a las cucarachas, a la gente no, le tenés odio. Si no saben qué significan las letras, son parte de la violencia. Binarismo biologicista, y entonces eso genera travesti, transodio, no binario odio. Porque cuando vos solamente identificás la estructura o la identidad de género desde el binarismo biologicista, si solamente sos hombre o mujer según tu genitalia, también ahí estás reproduciendo violencia simbólica y travesti, trans, no binario, odio. Entonces, si no cuestionamos esos privilegios de los que hablaba antes, es difícil no reproducir alguna violencia simbólica. Si yo solamente me planteo o me planto en el mundo desde mi lugar y no entiendo que hay un montón de otras situaciones, si por lo menos no me pongo a pensar que no hay una sola persona igual en el mundo y que entonces la norma no debería ser la diversidad en lugar de ese binarismo. Estos privilegios, que lo que hablábamos son derechos, libertades y oportunidades a las que no todas las personas tienen acceso. Y para terminar, luego de hablar todo esto, y creo que lo fundamental, incluso para ser docentes, es este cuestionamiento de los privilegios, la comprensión de realidades que van más allá de mi propio ombligo, entender que estamos en un proceso de aprendizaje o de desaprendizaje de todo lo que vinimos absorbiendo, ¿no? Desde que también nacimos, y que muchas de las violencias que las reproducimos las hacemos sin darnos cuenta. El tema es que cuando empezamos a ver, cada vez vamos a querer ver más, o deberíamos, porque ser consciente de que somos reproductores de violencia tendría que prendernos alguna lamparita para dejar de serlo. Entonces, ¿cómo no modificar aquello que ya no alcanza, que silencia, niega y violenta? Gracias. Gracias a ti, Romina, sobre todo por cuestionarnos